El Arca de la Alianza es el objeto más poderoso que haya existido jamás en esta tierra. Y digo bien, es, porque aún se halla escondida en algún lugar de Israel. Su poseedor no solo se aseguraba la presencia de Dios en su pueblo, sino además, se auguraba las más tremendas victorias en las guerras, y, delante de ella, se abría el río como si no fuera un humilde charco de agua. Esto lo sabían las naciones enemigas de Israel, pero jamás ninguna había osado conquistarla. Pero un día, cuando el profeta Samuel era apenas un niño, ocurrió el peor desastre para Israel. Vamos a analizar esta maravillosa historia y ver qué es lo que le pasó a quien osara robar el arca del pacto de Dios. La palabra de Jehová era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Primera de Samuel 3, 7. Es increíble pensar que Samuel, un niño fiel a Dios, podría dormir en el templo de Jehová, al lado del arca misma de Dios, donde nadie podía entrar sino solo el sumo sacerdote una vez al año, y con peligro de su propia vida. Creyendo que la voz era de Elí, el niño se apresuró a ir al lado de la cama del sacerdote, diciéndole, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» La contestación que recibió fue, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve, y acuéstate». 3 veces fue llamado Samuel, y 3 veces contestó de la misma manera. Y entonces Elí se convenció de que la voz misteriosa era la de Dios. El Señor había pasado por alto a su siervo elegido, el anciano canoso, para comunicarse con un niño. Esto era de por sí un reproche amargo, pero bien merecido para Elí y su casa. Ningún sentimiento de envidia o celo se despertó en el corazón de Elí. Le aconsejó a Samuel que contestara, si se le llamaba nuevamente, «Habla, Jehová, que tu siervo oye». Una vez más se oyó la voz, y el niño contestó, «Habla, que tu siervo oye». Estaba tan asustado al pensar que el gran Dios le hablaba, que no pudo recordar exactamente las palabras que Elí le había mandado decir. Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. En comenzando, acabaré también. Y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido, y él no los ha estorbado. Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con presentes». Samuel se llenó de terror y asombro al pensar que se le había encargado tan terrible mensaje. Por la mañana se dedicó a sus quehaceres como lo hacía ordinariamente, pero con una carga pesada en su joven corazón. El Señor no le había ordenado que revelara la temible denuncia, por consiguiente, se llamó a silencio, y evitaba en lo posible la presencia de Elí. Temblaba por temor de que alguna pregunta le obligara a declarar el juicio divino contra aquel a quien tanto amaba y reverenciaba. Elí estaba seguro de que el mensaje anunciaba alguna gran calamidad para él y su casa. Llamó a Samuel y le ordenó que le relatara fielmente lo que el Señor le había revelado. El joven obedeció, y el anciano se postró en humilde sumisión a la horrenda sentencia. «Jehová es», dijo, «haga lo que bien le pareciere». Pero el día de la retribución se aproximaba. La autoridad de Dios había sido puesta a un lado, y su culto descuidado y menospreciado, y se había hecho necesario que él interviniera para sostener el honor de su nombre. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y asentó campo junto a Ebenezer, y los filisteos asentaron el suyo en Apec. Esta expedición fue emprendida por los israelitas sin haber consultado previamente a Dios, y sin que concurriera el sumo sacerdote ni profeta alguno. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. Cuando el ejército regresó a su campamento quebrantado y descorazonado, los ancianos de Israel dijeron,
¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? La nación estaba madura para los castigos de Dios, y sin embargo, no podía ver ni comprender que sus propios pecados habían sido la causa de ese terrible desastre. Y dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de las manos de nuestros enemigos. El Señor no había dado orden ni permiso de que el arca fuese llevada al ejército, no obstante, los israelitas se sintieron seguros de que la victoria sería suya, y dejaron oír un gran grito cuando el arca fue traída al campamento por los hijos de Elí. Los filisteos consideraban el arca como el Dios de Israel. Atribuían a su poder todas las grandes obras que Jehová había hecho en beneficio de su pueblo. Cuando oyeron los gritos de regocijo lanzados al aproximarse el arca, dijeron, «¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos?» Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, «Ha venido Dios al campo, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes?» Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, porque no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres, y pelead. Los filisteos realizaron un asalto feroz, que resultó en la derrota total de Israel y en una gran carnicería. 30,000 hombres quedaron muertos en el campo, y el arca de Dios fue tomada. Los 2 hijos de Elí perecieron mientras luchaban por defenderla. Así quedó en las páginas de la historia un testimonio para todas las edades futuras, a saber, que la iniquidad del pueblo que profesa seguir a Dios no quedará impune. Cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, tanto mayor será el pecado de los que la desprecien. Había caído sobre Israel la calamidad más horrorosa que pudo haberle ocurrido. El arca de Dios había sido tomada, y estaba en posesión del enemigo. La gloria se había apartado ciertamente de Israel cuando fue quitado de su medio el símbolo de la presencia permanente de Jehová y de su poder. Con esta sagrada arca iban asociadas las revelaciones más maravillosas de la verdad y del poder de Dios. En tiempos anteriores se habían logrado victorias milagrosas siempre que ella aparecía. La cubría la sombra de las alas de los querubines de oro, y la gloria indecible de la Sequina, símbolo visible del Dios Altísimo, había descansado sobre ella en el lugar santísimo. Pero ahora no había traído la victoria. No había sido una defensa en esta ocasión, y había luto por doquier en Israel. No bastaba que el arca y el santuario estuviesen en medio de Israel. No bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y que los del pueblo se llamaran los hijos de Dios. El Señor no escucha las peticiones de quienes albergan iniquidad en el corazón, está escrito, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Proverbios 28, 9. Cuando el ejército salió a librar batalla, Elí, ciego y anciano, se había quedado en Silo. Con presentimientos perturbadores esperaba el resultado del conflicto, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Habiendo elegido un sitio fuera de la puerta del tabernáculo, se quedaba sentado a la vera del camino día tras día, esperando ansiosamente la llegada de algún mensajero del campo de batalla. Por último, un hombre de la tribu de Benjamín que formaba parte del ejército, llegó subiendo deprisa por el camino que conducía a la ciudad, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Pasó frente al anciano sentado a la vera del camino sin hacerle caso, se apresuró a llegar a la ciudad, y relató a multitudes anhelantes las noticias de la derrota y la pérdida. El ruido de los gemidos y las lamentaciones llegó a los oídos del que atalayaba al lado del tabernáculo. Fue llevado el mensajero a la presencia de Elí y le dijo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Pinés, son muertos. Elí pudo aguantar todo esto, por terrible que fuera, pues lo había esperado. Pero cuando el mensajero agregó, y el arca de Dios fue tomada, una expresión de angustia indecible pasó por su semblante. La idea de que su pecado había deshonrado así a Dios,
y le había hecho retirar su presencia de Israel, era más de lo que podía soportar, perdió su fuerza, cayó, y quebrósele la cerviz, y murió. La esposa de Faíns, a pesar de la impiedad de su marido, era una mujer que temía al Señor. La muerte de su suegro y de su marido, y sobre todo, la terrible noticia de que el arca de Dios había sido tomada, le causaron la muerte. Le pareció que la última esperanza de Israel había desaparecido, y llamó al hijo que le acababa de nacer en esa hora de adversidad, Ichabod, sin gloria. Y con su último aliento repitió las tristes palabras: traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Pero el Señor no había desechado completamente a su pueblo, ni tampoco iba a tolerar mucho tiempo el júbilo de los paganos. Había usado a los filisteos como instrumento para castigar a los israelitas, y empleó el arca para castigar a los filisteos. Los filisteos llevaron el arca en procesión triunfal a Asdod, una de sus 5 ciudades principales, y la pusieron en la casa de su dios Dagón. Se imaginaban que el poder que hasta entonces había acompañado el arca sería suyo, y que, unido al poder de Dagón, los haría invencibles. Pero al entrar en el templo al día siguiente, presenciaron una escena que los llenó de consternación. Dagón había caído de bruces al suelo ante el arca de Jehová. Reverentemente, los sacerdotes recogieron el ídolo y lo colocaron en su sitio, pero a la mañana siguiente lo encontraron misteriosamente mutilado, otra vez derribado en el suelo ante el arca. La parte superior de este ídolo era semejante a la de un hombre, y la parte inferior se asemejaba a la de un pez. Ahora toda la parte que se parecía a la forma humana había sido cortada, y quedaba solamente el cuerpo del pez. Los sacerdotes y el pueblo estaban horrorizados, consideraban este acontecimiento misterioso como un mal augurio que presagiaba la destrucción de ellos y de sus ídolos ante el Dios de los hebreos. Sacaron entonces el arca del templo y la colocaron en un edificio aparte. Los habitantes de Asdod se vieron afectados por una enfermedad angustiosa y fatal. Recordando las plagas que el Dios de Israel había infligido a Egipto, el pueblo atribuyó esta calamidad a la presencia del arca entre ellos. Se decidió llevarla a Gat. Pero poco después de su llegada allí comenzó la plaga y los hombres de la ciudad la enviaron a Ecrón. Los habitantes la recibieron con terror y clamando: han pasado a mí el arca del Dios de Israel por matarme a mí y a mi pueblo. Se volvieron a sus dioses en busca de protección, como lo había hecho la gente de Gat y de Asdod, pero la obra de exterminio siguió hasta que, por causa de la aflicción, el clamor de la ciudad subía al cielo. Temiendo el pueblo conservar el arca en habitaciones humanas, la colocó en campo raso. Siguió entonces una plaga de ratones, que infestaron la tierra y destruyeron los productos agrícolas, tanto en los graneros como en el campo. La destrucción total, ya fuese por la enfermedad o por el hambre, amenazaba ahora a toda la nación. Durante 7 meses el arca permaneció en la tierra de los filisteos, y en todo este tiempo los israelitas no hicieron esfuerzo alguno por recobrarla. Pero los filisteos tenían ahora tanta ansia de deshacerse de ella, como antes la habían tenido por obtenerla. En vez de ser una fuente de fortaleza para ellos, era una carga pesada y una gran maldición. Sin embargo, no sabían qué hacer, pues a donde quiera que la llevasen seguían inmediatamente los juicios de Dios. El pueblo clamó a los príncipes de la nación, como también a los sacerdotes y adivinos, y ansiosamente les preguntó: ¿qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar. Ellos aconsejaron que la devolvieran con un costoso sacrificio de expiación. Entonces, dijeron los sacerdotes: seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Antiguamente, para reprimir o eliminar una plaga, solían hacer los paganos una representación en oro, plata u otros materiales, de aquello que causaba la destrucción, o del objeto o parte del cuerpo especialmente afectados. Esta representación o imagen se colocaba en una columna o en algún lugar visible, y se creía que constituía una protección eficaz contra los males que representaba. Se propuso entonces un proyecto que pronto alcanzó el consentimiento de todos y enseguida se puso en práctica. El arca, con la ofrenda de oro,
fue colocada en un carro nuevo, a fin de evitarle todo peligro de contaminación. A este carro se uncieron 2 vacas, cuyas cervices no habían llevado yugo. Los terneros de estas vacas se dejaron encerrados en casa, y las vacas fueron dejadas libres para que fueran a donde quisieran. Si el arca fuese así devuelta a los israelitas por el camino de Bet-Semes, la ciudad de levitas más cercana, ello sería para los filisteos una evidencia de que el Dios de Israel les había hecho a ellos este gran mal. Si no, dijeron, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Al ser soltadas, las vacas se alejaron de sus crías, y mugiendo tomaron el camino directo a Bet-Semes. Sin dirección humana alguna, los pacientes animales siguieron adelante. La presencia divina acompañaba el arca, y ésta llegó con toda seguridad al sitio señalado. Era entonces el tiempo de la cosecha del trigo, y los hombres de Bet-Semes estaban segando en el valle. Y alzando sus ojos vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué Bet-Semita, y paró allí, porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Los señores de los filisteos, que habían seguido el arca, hasta el término de Bet-Semes y habían presenciado el recibimiento que le habían hecho, regresaron ahora a Ecrón. La plaga había cesado, y estaban convencidos de que sus calamidades habían sido un juicio del Dios de Israel. Los hombres de Bet-Semes difundieron prestamente la noticia de que el arca estaba en su posesión, y la gente de la tierra circundante acudió a dar la bienvenida al arca. Esta había sido colocada sobre la piedra que primero sirvió de altar, y ante ella se ofrecieron al Señor otros sacrificios adicionales. Si los adoradores se hubieran arrepentido de sus pecados, la bendición de Dios los habría acompañado. Pero no estaban obedeciendo fielmente a su ley, y aunque se regocijaban por el regreso del arca como presagio de bien, no reconocían verdaderamente su santidad. En vez de preparar un sitio apropiado para recibirla, permitieron que permaneciera en el campo de la mies. Mientras continuaban mirando la sagrada arca, y hablando de la manera maravillosa en que les había sido devuelta, comenzaron a hacer conjeturas acerca de dónde residía su poder especial. Por último, vencidos por la curiosidad, quitaron los envoltorios de ella, y se atrevieron a abrirla. A todo Israel se le había enseñado a considerar el arca con temor y reverencia. Cuando había que trasladarla de un lugar a otro, los levitas ni siquiera debían mirarla. Solamente una vez al año se le permitía al sumo sacerdote contemplar el arca de Dios. Hasta los filisteos paganos no se habían atrevido a quitarle los envoltorios. Ángeles celestiales invisibles la habían acompañado en todos sus viajes. La irreverente osadía de los betsemitas fue prestamente castigada. Muchos fueron heridos de muerte repentina. Este juicio no indujo a los sobrevivientes a arrepentirse de su pecado, sino solo a considerar el arca con temor supersticioso. Ansiosos de deshacerse de su presencia, y no atreviéndose, sin embargo, a trasladarla a otro sitio, los betsemitas enviaron un mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim, para invitarlos a que se la llevaran. Con gran regocijo los hombres de dicho lugar dieron la bienvenida al arca sagrada. Sabían muy bien que ella era garantía del favor divino para los obedientes y fieles. Con alegría solemne la condujeron a su ciudad, y la pusieron en la casa de Abinadab, levita que habitaba allí. Este hombre designó a su hijo Eleazar para que se encargara de ella, y el arca permaneció allí muchos años. Es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva como sucedió en el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente debemos humillar nuestras almas ante Dios, y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor nos manifestará su salvación. Con la cooperación de los jefes de las tribus, se reunió una gran asamblea en Mizpa. Allí se celebró un ayuno solemne. Con profunda humillación, el pueblo confesó sus pecados, y en testimonio de su resolución de obedecer las instrucciones que había oído, invistió a Samuel con la autoridad de juez.
Los filisteos interpretaron esta reunión como un consejo de guerra, y con un ejército poderoso quisieron dispersar a los israelitas antes de que sus proyectos maduraran. Las nuevas de su próxima llegada infundieron gran terror a Israel. El pueblo pidió a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. Mientras Samuel estaba ofreciendo un cordero en holocausto, los filisteos se acercaron para dar batalla. Entonces el Todopoderoso, que había descendido sobre el Sinaí en medio del fuego, del humo y del trueno, el que había dividido el mar Rojo, y que había abierto un camino por el Jordán para los hijos de Israel, manifestó su poder una vez más. Una tempestad terrible se desató sobre el ejército que avanzaba, y por la tierra quedaron sembrados los cadáveres de guerreros poderosos. Primera de Samuel 7:10. Los israelitas habían permanecido quietos, en silencioso asombro, temblando de esperanza y de temor. Cuando presenciaron la matanza de sus enemigos, se dieron cuenta de que Dios había aceptado su arrepentimiento. A pesar de que no estaban preparados para la batalla, se apoderaron de las armas de los filisteos muertos, y persiguieron al ejército que huía hasta Cud. Esta señalada victoria se obtuvo en el mismo campo donde, 20 años antes, las huestes filisteas habían derrotado a Israel, matado a los sacerdotes y tomado el arca de Dios. Para las naciones así como para los individuos, el camino de la obediencia a Dios es el sendero de la seguridad y de la felicidad, mientras que, por otro lado, el de la transgresión conduce al mal. En este maravilloso capítulo, hemos visto cómo el ser fiel a Dios siempre traerá como resultado el bien en esta vida o en la venidera. Me gustaría que tomaras la decisión ahora de seguir a Dios y serle fiel, siempre. Dios te bendiga.